El universo se encontraba en un estado de tensión insoportable. A través de los canales de comunicación interestelar, se habían emitido señales de socorro que se repetían una y otra vez, clamando ayuda. El eco metálico de esas súplicas se expandía por los sistemas estelares como un grito ahogado. Los devastadores habían arrasado colonias enteras, ciudades que alguna vez brillaron como joyas suspendidas en el espacio ahora no eran más que polvo cósmico flotando en silencio. Isabel, embajadora del Consejo de Literia, observaba la sala de transmisiones en la estación orbital Arcanis. Los monitores mostraban los mensajes de auxilio de docenas de mundos aliados. Un murmullo de desesperación se mezclaba con la estática. Nadie respondía. Los imperios que se proclamaban invencibles se escondían detrás de sus fronteras, negándose a intervenir. El vacío se llenaba de miedo, y el miedo era más peligroso que cualquier arma. De pie junto a la consola central, Isabel apretaba las manos contra la superficie fría y brillante. Su rostro, de piel azulada y rasgos delicados, reflejaba una angustia contenida. Los ojos esmeralda recorrían uno tras otro los mensajes holográficos que parpadeaban en el aire, hasta que uno se detuvo, diferente a los demás. Una transmisión sin protocolos oficiales. Directa, cruda, como un puñetazo contra el silencio. Aquí la flota humana, se escuchó en una voz grave, firme, sin rastro de vacilación. Vamos en camino. La sala entera quedó inmóvil. Los asistentes, técnicos y delegados de distintas especies, se miraron entre sí como si hubieran escuchado una blasfemia. Nadie esperaba aquello. Nadie quería que fueran ellos. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído historias sobre los humanos, los llamados Deathholders. Eran considerados una anomalía peligrosa, hijos de un planeta brutal donde todo luchaba por devorarte desde que nacías. Criaturas que habían sobrevivido a cataclismos, enfermedades y guerras interminables, moldeados por la hostilidad misma. Para muchos, eran un pueblo indomable. Para otros, un monstruo disfrazado de aliado. ¿Humanos? Susurró un diplomático de la Confederación RYL. Están locos. Van a provocar que los devastadores los aniquilen a todos. Los murmullos crecieron en la sala como un vendaval. Algunos pedían cancelar el contacto inmediato, otros temblaban de alivio porque, al menos, alguien había respondido. Isabel, sin embargo, se mantuvo quieta, con los ojos fijos en el monitor, tratando de asimilar lo que eso significaba. La transmisión se repitió, esta vez con más claridad. La imagen de una nave se proyectó, y la voz continuó. Sabemos contra quién pelean. Sabemos lo que está en juego. No somos diplomáticos, no somos mediadores. Somos soldados. Llegaremos al frente. Prepárense. La embajadora tragó saliva. Había algo en ese tono que no era simple arrogancia. Sonaba como una promesa hecha de hierro. Por un instante, recordó las historias antiguas de su pueblo. Cuentos sobre criaturas imposibles que surgían en los momentos en que todo parecía perdido. Y ahora, la galaxia entera se encontraba al borde del abismo. Isabel cerró los ojos y respiró hondo. En su interior, una voz le dijo lo que nadie en la sala se atrevía a admitir en voz alta. Tal vez, solo tal vez, los humanos eran la última esperanza. El cielo metálico de Arcanis se estremeció con un rugido que no se había escuchado en siglos. La estación orbital tembló cuando el espacio, justo más allá del anillo principal, se distorsionó en un resplandor blanco y desgarrado. Las alarmas de proximidad saltaron, y todos los diplomáticos y oficiales se precipitaron hacia las ventanas de observación. Isabel, empujada por la multitud, alzó la vista. Lo que vio le arrancó el aliento. Naves humanas emergían de la distorsión. No eran elegantes ni brillantes como las flotas del Consejo. Eran estructuras oscuras, macizas, cubiertas de cicatrices de antiguas batallas. Sus cascos estaban marcados por quemaduras, placas reemplazadas, heridas de combates pasados que nunca habían sido disimuladas. Cada nave parecía más una bestia blindada que un vehículo estelar. El convoy se desplegó con precisión. En el centro, un coloso, un acorazado que avanzaba con lentitud, como si arrastrara tras de sí la furia de un planeta entero. No había música ceremonial, ni banderas ondeando en la proa, ni discursos previos a su llegada. Solo silencio, fuego residual en sus motores y la sensación aplastante de que la guerra misma había llegado con ellos. Un transporte menor se desprendió de la formación. Se acercó directo hacia los muelles de acoplamiento de Arcanis. La sala de control anunció con voz entrecortada. El transporte humano solicita autorización de atraque,
código de identificación incompleto, se detuvo un segundo, tragando nervioso. Repite la orden, solicita autorización inmediata. Inmediata, murmuró uno de los oficiales alienígenas, pálido como la ceniza. Ni siquiera usan protocolos. Isabel escuchaba las protestas detrás de ella, diplomáticos horrorizados que exigían que se les negara la entrada. Pero cuando las compuertas vibraron y el transporte se ancló con un sonido metálico que atravesó la estación, supo que ya no había vuelta atrás. El aire cambió. Los sensores atmosféricos confirmaron la seguridad del enlace y las compuertas se abrieron con un chasquido pesado. Y entonces los vio. Descendieron uno a uno, en formación perfecta. Soldados humanos. Sus armaduras no brillaban con el pulido ceremonial de otros ejércitos galácticos, sino que estaban gastadas, pintadas con tonos apagados, mostrando muescas de impactos de proyectiles. Sus rostros eran severos, curtidos por años de enfrentarse a peligros que el resto de la galaxia ni siquiera imaginaba. El primero en cruzar el umbral fue él, el capitán Alejandro. Su figura imponía sin necesidad de palabras. No era alto en comparación con algunos alienígenas presentes, pero su presencia llenaba el hangar con una autoridad brutal. Sus ojos, oscuros como la tormenta, recorrieron el lugar con calma, analizando cada detalle, cada posible amenaza. Su caminar era firme, seguro, como si ese terreno le perteneciera desde siempre. Isabel lo observó en silencio. Había esperado encontrar salvajes descontrolados. En cambio, vio una calma peligrosa. Un hombre que no necesitaba gritar para ser escuchado. Alejandro se adelantó unos pasos, y cuando habló, su voz resonó en cada rincón del hangar. Estamos aquí porque nadie más vino. No esperen discursos ni promesas vacías. Hemos respondido porque ustedes lo pidieron. Y no vamos a retroceder. El silencio fue absoluto. Isabel sintió un nudo en el estómago. Algo en esas palabras la atravesó, como si hubieran sido dirigidas solo a ella. El peso de una certeza se instaló en su pecho. Aquel hombre no había venido a negociar, había venido a luchar, y cualquier cosa que se interpusiera entre él y su objetivo sería arrasada. Mientras el eco de su voz aún flotaba en el aire, Isabel comprendió que la galaxia estaba a punto de cambiar. La primera reunión de estrategia se celebró en la sala principal de mando de Arcanis. El espacio estaba lleno de hologramas estelares que proyectaban rutas, posiciones enemigas y cálculos de probabilidades. A un lado, los delegados alienígenas discutían con voces tensas, temerosos de tomar decisiones demasiado arriesgadas. Al otro, el capitán Alejandro permanecía de pie, sin mover un músculo, observando cada detalle de las proyecciones. Isabel había sido nombrada enlace oficial entre el Consejo y la flota humana. Cuando entró en la sala, lo encontró de espaldas, con los brazos cruzados detrás de la espalda, en una postura que parecía forjada por años de disciplina. Al percibir su presencia, Alejandro giró lentamente, y sus miradas se encontraron. Ella sintió un impacto en el pecho. Sus ojos no eran los de un diplomático ni los de un soldado cualquiera. Eran los de un hombre que había visto demasiadas batallas y seguía dispuesto a dar la vida una vez más. Una calma peligrosa, una certeza absoluta lo envolvía. Embajadora Isabel, dijo él con un leve asentimiento. Entiendo que usted será nuestra conexión con el Consejo. Así es, capitán, respondió, esforzándose por mantener la voz firme. Espero que podamos coordinarnos para que esta alianza funcione. Él esbozó una sonrisa apenas perceptible. No buscamos alianzas frágiles. Buscamos sobrevivir. Durante horas revisaron las proyecciones. Isabel le mostraba las defensas de los sistemas cercanos, los puntos débiles y las rutas de evacuación. Alejandro escuchaba en silencio, sus dedos recorriendo la superficie de los mapas como si estuviera tocando una herida abierta. De vez en cuando hacía preguntas cortas, directas, que dejaban en evidencia lo poco preparados que estaban los demás ejércitos en comparación con la flota humana. Con ese despliegue no resistirán ni un día, murmuró, señalando una franja de colonias vulnerables. Isabel lo miró, herida por su tono frío. No todos hemos nacido en un mundo donde todo intenta matarte, capitán. Alejandro alzó los ojos hacia ella, y por un instante se suavizó la dureza de su rostro. Y sin embargo, están aquí, luchando por no desaparecer. Eso ya los hace más fuertes de lo que creen. El comentario la desarmó. No sabía si lo decía como un elogio o como una sentencia, pero lo cierto es que la hizo sentir vista, reconocida de una forma en que ningún otro aliado lo había hecho. La reunión terminó tarde. La sala quedó vacía, con los hologramas apagándose uno a uno.
Isabel recogía sus documentos cuando notó que Alejandro seguía allí, observando en silencio las luces parpadeantes de la estación a través de la ventana panorámica. Ella se acercó despacio. No va a descansar, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Dormir no cambia el resultado de la guerra. Pero lo necesita, insistió Isabel, sin saber por qué le importaba tanto. Hasta los humanos deben detenerse alguna vez. Alejandro giró hacia ella. La distancia entre ambos era mínima. Podía sentir el calor de su presencia, el olor metálico de su armadura, la intensidad de su mirada. No temas, dijo él en voz baja. Si caemos, caeremos juntos. Las palabras retumbaron en su pecho como un juramento. Isabel quiso responder, pero su garganta se cerró. Sus manos, al moverse para recoger un último documento, rozaron las de Alejandro. El contacto fue breve, pero suficiente para encender una chispa que ninguno de los dos esperaba. Ella apartó la mirada de inmediato, con el corazón desbocado. Él, sin embargo, no se movió. Se quedó allí, firme, como si supiera que ese pequeño roce había sellado algo mucho más grande que cualquier tratado. Isabel salió de la sala apresuradamente, tratando de recuperar el aliento. Pero al caminar por los pasillos silenciosos de la estación, comprendió algo que le estremeció. Por primera vez desde que los devastadores aparecieron, no estaba pensando en la destrucción de su pueblo, sino en un hombre que acababa de encender un fuego imposible en su interior. El día llegó sin aviso. Los sensores de Arcanis detectaron la distorsión del hiperespacio y el rugido de cientos de motores resonó en el vacío. Los devastadores habían llegado. Una marea negra de naves con formas angulosas emergió como un enjambre que cubría las estrellas. Eran incontables, una sombra viva que se extendía hacia la estación y hacia cada colonia cercana. La alarma general sacudió los pasillos. Isabel corrió al centro de mando, su corazón latiendo con violencia. Allí ya estaba Alejandro, rodeado por oficiales humanos que se movían con una sincronía asombrosa. No había caos en sus rostros, solo concentración y frialdad. Cada orden era ejecutada con precisión quirúrgica. Inicien el despliegue de la línea Alfa, ordenó el capitán, su voz firme atravesando el murmullo de la sala. Las pantallas mostraron cómo las naves humanas avanzaban al frente, en formación cerrada. No se escondían, no retrocedían. Se lanzaban directamente hacia el enemigo como un muro de acero que buscaba romper la tormenta. Isabel observaba con los puños apretados. Estaba acostumbrada a ver flotas enteras retroceder al primer contacto. Los humanos, en cambio, cargaban con una ferocidad que estremecía. El primer choque fue brutal. Los proyectiles de los devastadores explotaron contra los escudos humanos, iluminando el espacio con destellos rojos y naranjas. Los acorazados devolvieron el fuego, abriendo brechas en las líneas enemigas. Cada impacto sacudía la estación. Están superados en número 10-1, dijo un diplomático alienígena, temblando en una esquina. Van a ser aniquilados. Alejandro lo ignoró. Sus ojos seguían fijos en las pantallas, leyendo cada movimiento, cada error mínimo de la formación enemiga. Ordenen a la fragata Halcón girar 30 grados hacia el flanco izquierdo, murmuró, y apenas segundos después la nave enemiga que lideraba esa sección quedó expuesta y fue destrozada por un bombardeo concentrado. Isabel lo miraba con una mezcla de asombro y temor. No era solo un soldado. Era un estratega que respiraba la guerra como si fuera parte de su propio ser. La batalla continuó. Los devastadores intentaron rodear la estación, pero los cazas humanos salieron disparados como enjambres de acero, interceptando cada intento con una coordinación feroz. Muchos no regresaron, pero cada caída se convertía en un avance, cada sacrificio abría espacio para otro ataque más profundo. Isabel sintió un estremecimiento. Aquel espectáculo era algo que jamás había presenciado. Los Deathholders luchaban como si no existiera el miedo. Un impacto sacudió la estación con violencia. Las luces parpadearon y la sala de mando vibró. Una nave enemiga había conseguido disparar contra el anillo exterior. Isabel perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer, pero una mano fuerte la sostuvo. Alejandro. La sujetó por el brazo, firme, y durante un instante el ruido de la batalla desapareció para ella. Sus ojos se encontraron, y en medio del caos ardiente, había una calma peligrosa en los suyos. No temas, dijo con voz baja, apenas audible. Esta no es la última batalla. Isabel asintió, sin poder apartar la mirada. Había sangre, fuego y muerte a su alrededor, pero con esa mano sujetándola, por primera vez creyó que la victoria era posible. La ofensiva humana se intensificó.
Una maniobra inesperada partió en dos la formación enemiga. El acorazado insignia de la flota humana, el Centinela, avanzó directo al corazón del enjambre y liberó un arsenal devastador que abrió una brecha imposible de cerrar. Las naves enemigas comenzaron a retroceder, fragmentadas, desorganizadas. En la sala, el silencio fue absoluto al ver lo imposible hacerse real, los devastadores huían. Isabel dejó escapar un suspiro que no sabía qué contenía. Las especies que observaban desde el consejo estaban atónitas, incapaces de creer lo que veían. La primera batalla no había terminado en derrota. Contra todo pronóstico, los humanos habían conseguido lo que nadie más se atrevía a intentar, resistir. Alejandro se giró hacia ella, aún sosteniendo su brazo, y susurró con una calma que la estremeció. ¿Ves? No necesitamos esperanza. Necesitamos luchar. Y mientras luchemos, seguimos vivos. Isabel no respondió. Solo lo miró, con el corazón encendido por algo más que la victoria. El eco de la batalla aún resonaba en los corredores de la estación. El humo de los sistemas dañados impregnaba el aire con un olor metálico y acre. Los pasillos estaban llenos de heridos, y los equipos médicos se movían sin descanso, intentando salvar tantas vidas como podían. Isabel caminaba con pasos rápidos, esquivando camillas y luces de emergencia. Su corazón seguía golpeando como si aún escuchara el rugido de los cañones. Había visto cómo los humanos se lanzaban contra los devastadores con una ferocidad imposible de igualar. Pero también había visto cómo caían, uno tras otro, sin dudar. Cuando llegó a la sala médica central, lo encontró allí. Alejandro, recostado en una camilla improvisada, con el uniforme rasgado y la armadura cubierta de sangre. Su respiración era pesada, y un médico humano intentaba suturarle una herida en el costado. Isabel corrió hacia él, olvidando toda formalidad. ¿Estás vivo? Su voz salió entrecortada, casi como un ruego. Alejandro la miró con una calma desconcertante. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil. He estado peor. Se incorporó un poco, ignorando la protesta del médico. Isabel se acercó más, colocando una mano sobre su pecho para obligarlo a quedarse quieto. Sentía el calor de su cuerpo, la vibración de su corazón latiendo fuerte bajo su piel marcada por cicatrices. Eres un insensato, susurró, con un temblor en la voz. Si sigues lanzándote así, no habrá próxima vez. Él alzó una mano y atrapó suavemente la suya, impidiendo que se apartara. Sus dedos ásperos se entrelazaron con los de ella, como si esa simple unión fuera más importante que la herida que aún sangraba. Y sin embargo, aquí sigues, dijo, mirándola fijamente. No huyes. Isabel quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Se inclinó sin pensarlo, como si algo más fuerte que la razón la empujara hacia él. Sus labios rozaron los de Alejandro en un beso primero vacilante, luego más profundo, desesperado. Fue un choque de dos mundos, de dos almas que habían estado resistiendo demasiado tiempo. El ruido de la sala médica desapareció. No hubo heridos, no hubo gritos, no hubo guerra. Solo ellos dos, unidos en un instante que parecía eterno. Cuando se separaron, Isabel respiraba agitadamente, con las mejillas encendidas. Esto no debería estar pasando, murmuró, pero no apartó su mano de la suya. Alejandro acercó su frente a la de ella, sus ojos ardiendo con algo que no era solo deseo, sino una certeza feroz. Lo único que debería pasar, susurró, es lo que decidamos tú y yo. El médico tosió nervioso, recordándoles que la herida aún necesitaba atención. Isabel se apartó, avergonzada, pero sin soltar del todo su mano. Se quedó allí, observando cómo cerraban la herida de Alejandro, sintiendo un fuego extraño arder en su pecho. Esa noche, de regreso en sus aposentos, Isabel no pudo dormir. Cerraba los ojos y revivía el momento en la sala médica, el calor de su piel, la firmeza de su mirada. La guerra seguía siendo una sombra implacable, pero algo había cambiado dentro de ella. Por primera vez, no pensaba en sobrevivir para su pueblo, ni siquiera para la galaxia. Pensaba en sobrevivir para él. El Consejo Galáctico se reunió en la cámara principal de Arcanis apenas unas horas después de la primera batalla. El eco de la victoria humana aún recorría los pasillos, pero en la sala del Consejo no había celebración, solo rostros tensos, miradas cargadas de miedo y un silencio envenenado. Isabel tomó su asiento, con la piel aún erizada por lo ocurrido en la enfermería con Alejandro. Intentó ocultar la intensidad que latía en su interior, pero su mirada lo buscaba incluso en la memoria, como si el contacto de su mano aún la acompañara. En el centro de la sala,
Los hologramas mostraban la flota humana flotando alrededor de la estación, naves maltrechas, con grietas en los cascos, pero firmes y listas para volver a combatir. Aquella visión era tan perturbadora como inspiradora. El representante de la Confederación RYL rompió el silencio con un rugido de indignación. Esto es un suicidio. Los humanos luchan como bestias, sí, pero no cambiarán el desenlace. Lo único que harán será provocar la ira de los devastadores contra todos nosotros. Otro diplomático, de la Alianza Girati, golpeó la mesa con sus largos dedos metálicos. Propongo que el Consejo se desligue de la Tierra. Que quede claro que sus acciones no nos representan. Las palabras recorrieron la sala como un cuchillo. Isabel apretó los labios. Se levantó lentamente, su figura delgada contrastando con la magnitud de la cámara. Hablan de desligarse de la Tierra, dijo con voz clara, que resonó más fuerte de lo que esperaba. Pero fue la Tierra quien respondió cuando todos ustedes se escondieron. Fue su flota la que detuvo la marea negra. Sin ellos, estaríamos ya cenizas. Los murmullos crecieron, pero ella no se detuvo. Quieren llamarlos salvajes, temerarios, imprudentes. Llámenlos como quieran. Pero mientras ustedes se aferran a su miedo, ellos se lanzan al fuego. Y hoy, gracias a ellos, aún respiramos. Alejandro estaba presente, de pie detrás de Isabel como representante militar. No dijo nada. Solo la observaba, con los brazos cruzados, el rostro sereno, pero sus ojos ardían de un orgullo silencioso. Un consejero de piel plateada se inclinó hacia adelante. ¿Y qué propones, embajadora? ¿Que entreguemos nuestros sistemas a los humanos para que jueguen a la guerra con ellos? Isabel lo sostuvo con la mirada. Propongo que dejemos de comportarnos como cobardes. El murmullo se convirtió en gritos, acusaciones, amenazas veladas. En medio de ese caos, Alejandro se adelantó un paso y alzó la voz por primera vez. Su tono no fue de súplica ni de discusión, sino de sentencia. Los humanos no pedimos permiso. No necesitamos su aprobación. Estamos aquí para luchar. Ustedes pueden esconderse detrás de muros y tratados, o pueden pelear a nuestro lado. Pero decidan ahora. Porque la próxima batalla no esperará a que terminen de votar. El silencio cayó de golpe. Su voz había atravesado la sala como un golpe seco. Isabel lo miró y, en un impulso que nadie esperaba, extendió su mano hacia el frente a todos. Alejandro la tomó sin vacilar. El gesto fue simple, pero en la cámara resonó como un trueno. Los diplomáticos se levantaron furiosos, acusándola de traición, de pérdida de objetividad, de entregarse a un mundo hostil. Pero Isabel no soltó la mano de Alejandro. Sus dedos entrelazados eran un juramento silencioso. Cuando la sesión terminó entre discusiones y amenazas, ambos salieron juntos por los pasillos silenciosos de la estación. Te van a acusar de todo, murmuró Alejandro, mirándola de reojo. Ya lo hacen, respondió ella, con una sonrisa cansada. Y aún así, no me arrepiento. Él se detuvo en seco, obligándola a girar hacia él. La intensidad de su mirada la atrapó, y en ese instante Isabel comprendió que aquel hombre no solo había conquistado la sala del consejo con su presencia, sino también su corazón. Alejandro alzó una mano y acarició su mejilla con suavidad, contrastando con la dureza de su armadura. Entonces, pase lo que pase, estarás conmigo. Isabel cerró los ojos un segundo, inclinándose hacia su caricia. Siempre. El eco de esas palabras se convirtió en una promesa. No era un pacto político, ni un acuerdo entre especies. Era algo mucho más profundo, forjado en el fuego de la guerra y en el choque de dos mundos que, contra toda lógica, habían decidido unirse. La alarma retumbó en cada rincón de Arcanis. Esta vez no era un ataque aislado, ni una avanzada de exploradores devastadores. Era la flota completa, un enjambre interminable que oscurecía la visión de las estrellas. La noche del cosmos había sido tragada por miles de siluetas negras que se expandían como un mar devorador. En la sala de mando, Isabel observaba con el corazón encogido. Nunca había visto nada igual. La primera batalla había sido brutal, pero ahora lo que se desplegaba frente a ellos no era un enfrentamiento, era el exterminio anunciado de todo lo vivo. Los diplomáticos desaparecieron de la sala, algunos corriendo, otros encerrados en sus cápsulas de comunicación, buscando la manera de salvarse. Isabel no se movió. Sus ojos buscaban solo a Alejandro. El capitán humano permanecía de pie frente al ventanal, contemplando el vacío plagado de enemigos. No había temor en su postura, solo una calma terrible. Era el tipo de calma que precedía a una tormenta.
Ellos creen que el número lo es todo, dijo Alejandro sin apartar la vista del enjambre. No entienden que la voluntad puede pesar más que cualquier flota. Isabel se acercó, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Y si no sobrevivimos? Él giró hacia ella, y sus ojos oscuros parecían dos brasas encendidas. Entonces moriremos de pie, juntos. No hubo tiempo para más. Las órdenes comenzaron a fluir. La flota humana se desplegó como una garra que se abría en el vacío, las naves encendiendo sus motores hasta rugir como si la tierra misma respirara a través de ellas. Alejandro condujo personalmente a un escuadrón hacia la nave insignia enemiga. Isabel, contra todas las protestas, se unió al grupo. No podía quedarse atrás. El destino de la galaxia pendía de esa acción, y su lugar estaba junto a él. El transporte militar vibraba bajo el fuego enemigo. Explosiones sacudían las paredes metálicas, y el aire olía a ozono y a sangre derramada en combates anteriores. Los soldados humanos revisaban sus armas, ajustaban sus armaduras, y algunos cerraban los ojos por un instante como si se despidieran en silencio de la vida. Isabel llevaba un rifle ligero, prestado por uno de ellos. Sus manos temblaban, pero cuando Alejandro se colocó a su lado y rozó su brazo, todo se calmó. «Concéntrate en mí», le susurró. «Si me sigues, vivirás». El transporte se estrelló contra la cubierta de la nave devastadora. El estruendo fue ensordecedor, y la compuerta explotó hacia afuera. El pasillo se iluminó con fuego cruzado. Los soldados humanos avanzaron como una ola de acero, disparando sin piedad, cortando la resistencia enemiga con una ferocidad que ningún otro ejército podía igualar. Isabel seguía detrás de Alejandro, cubriéndose en cada esquina. Él se movía con una precisión letal, como si cada disparo y cada golpe hubieran sido ensayados 1000 veces. Sus órdenes eran breves, pero cada palabra era vida para los que lo seguían. Atravesaron corredores interminables, llenos de humo, cadáveres y metralla incandescente. El rugido de los motores de la nave devastadora retumbaba bajo sus pies, como el corazón de una bestia viva. Finalmente llegaron al núcleo de control. Las puertas blindadas bloqueaban el acceso, protegidas por defensores que luchaban hasta la última gota de sangre. La batalla se volvió cuerpo a cuerpo. El acero chocaba contra el acero, y los gritos se mezclaban con la respiración jadeante de los combatientes. Isabel disparaba, retrocedía, se cubría. En un instante, un enemigo la derribó al suelo. Sintió el peso brutal sobre su cuerpo, la garra fría que intentaba aplastarla. Pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro lo arrancó de encima de un golpe y lo derribó con una violencia que sacudió el piso. Le tendió la mano y la levantó con fuerza. Su rostro estaba cubierto de sudor y sangre, pero sus ojos seguían ardiendo. «Te dije que no me apartaras la vista». Ella, jadeando, lo miró como si esa fuera la última vez que pudiera hacerlo. «Nunca». Con un último esfuerzo, los soldados humanos lograron abrir las puertas. La sala del núcleo quedó expuesta, un abismo iluminado por la energía ardiente del reactor central. El plan era simple y suicida, sobrecargar el núcleo y detonar la nave insignia desde dentro. Alejandro se adelantó sin dudar, pero Isabel lo siguió, su corazón desbordado por el fuego de la batalla y por el hombre que había jurado no abandonar. Los devastadores rugieron en su último intento de detenerlos. Y la tierra rugió más fuerte. El rugido del reactor central llenaba la sala como el grito de un dios agonizante. Columnas de energía azul vibraban en torno al núcleo, mientras las alarmas de la nave devastadora resonaban con un tono grave y desesperado. Los soldados humanos se distribuían por el perímetro, cubriendo las entradas con fuego constante para mantener alejados a los enemigos que aún resistían. Alejandro y 2 ingenieros de su escuadrón trabajaban sin descanso sobre los paneles de control, conectando cargas de sobrecarga que forzarían al reactor a estallar desde dentro. Isabel observaba, con el rifle aún en las manos, temblando por la adrenalina. Podía sentir como cada segundo pesaba sobre ellos como un destino inevitable. Un estruendo sacudió el pasillo de entrada. Más devastadores irrumpieron, avanzando con gritos guturales. La línea humana resistió con disparos y cuchillas, pero Isabel vio como uno de los soldados cayó a su lado, atravesado por una lanza de energía. Sin pensar, se arrojó a cubrirlo, disparando a quemarropa contra el enemigo. Sus brazos temblaban, pero el fuego que Alejandro había encendido en su interior la mantenía firme. Él levantó la vista en ese instante y la vio allí, de pie, defendiendo con valentía la posición. Sus ojos se encontraron a través del humo, y en ellos había una verdad imposible de negar: no estaban luchando solo por la galaxia, estaban luchando el uno por el otro.
El reactor comenzó a brillar con una intensidad peligrosa. El ingeniero gritó que la secuencia estaba iniciada. Tenían minutos antes de la detonación. Debemos evacuar ya, ordenó Alejandro, apartando los cables chisporroteantes. Se lanzaron hacia el pasillo, disparando y cubriéndose entre las columnas de humo. El transporte de extracción los esperaba al otro lado de la cubierta, pero llegar hasta allí era cruzar un infierno. Explosiones sacudían los muros, el suelo se agrietaba, y cada giro estaba plagado de enemigos que se negaban a ceder. En medio del caos, Isabel tropezó. Alejandro la sujetó por la cintura justo a tiempo, arrastrándola hacia adelante con una fuerza que parecía imposible en un hombre tan herido. Ella lo miró con los labios entreabiertos, su respiración mezclándose en un instante fugaz. «No me sueltes», susurró. «Jamás», respondió él con una voz grave, antes de impulsarla hacia el corredor final. El grupo alcanzó el transporte apenas segundos antes de que el reactor alcanzara su límite. Cuando la compuerta se cerró, la nave devastadora explotó en una llamarada que devoró el vacío. El resplandor iluminó el espacio como un amanecer imposible. La nave insignia enemiga, corazón de la invasión, había sido destruida. El resto de la flota devastadora, privada de su comando, comenzó a desorganizarse. La flota humana, maltrecha pero aún en pie, contraatacó con una ferocidad devastadora. Uno a uno, los enemigos fueron arrasados hasta que el espacio quedó limpio de su sombra. La galaxia había sido salvada. Dentro del transporte, el silencio era denso. Los soldados se dejaban caer exhaustos, algunos heridos, otros con lágrimas contenidas. Isabel se sentó junto a Alejandro, que respiraba con dificultad, la frente cubierta de sudor y ceniza. Ella tomó su mano sin vacilar. «Lo logramos». Él la miró, y en sus ojos no había gloria ni arrogancia, solo un cansancio infinito mezclado con un alivio profundo. «No. Lo lograste tú, quedándote a mi lado». Isabel sonrió, incapaz de contener la emoción. Su corazón, que había estado hecho de deber y miedo, ahora ardía con una certeza nueva. Lo atrajo hacia ella y lo besó, un beso largo, sellado en medio del humo y la sangre, pero lleno de vida. La guerra había terminado, y aunque el precio había sido alto, lo que quedaba era más fuerte que cualquier herida. Días después, en la ceremonia de reconocimiento celebrada en la estación, los representantes de los mundos aliados rendían honores a los humanos. Muchos lo hacían con recelo, otros con vergüenza, pero todos reconocían que sin ellos nada habría quedado. Isabel no escuchaba los discursos. Solo tenía ojos para Alejandro, de pie a su lado, con la armadura aún marcada por la batalla. Cuando terminó la ceremonia, se apartaron del bullicio y caminaron juntos por el pasillo silencioso de observación. El espacio frente a ellos estaba limpio, las estrellas brillaban libres otra vez. Isabel apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor de su cuerpo. «¿Y ahora qué será de nosotros?», preguntó ella en voz baja. Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella y sonrió, una sonrisa que por primera vez no estaba teñida de guerra, sino de esperanza. «Ahora construimos algo que nadie pueda destruir. Tú y yo». Isabel cerró los ojos y lo besó suavemente, sabiendo que, contra todo pronóstico, había encontrado en medio del abismo aquello que jamás había buscado, amor. Y bajo el manto infinito de las estrellas, juntos, empezaron a soñar con un futuro que ya no estaba marcado por el miedo, sino por la vida que habían decidido compartir.